felt heartbreak. I had to do it on a hard day. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, como siempre, a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy tenemos un programa, ya lo había anticipado el último día, sin la presencia frecuente de Emilio Saldaña, que se fue por tierras británicas a distraer un par de semanas. Bueno, le deseamos naturalmente una estancia magnífica, pero nosotros vamos a hacer este programa desde el reconocimiento de alguien que yo, en cierto modo, no anuncié la semana pasada, porque en realidad tenía que confirmarlo por una serie de circunstancias relacionadas con la propia actividad del invitado de hoy y con la mía propia también. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de un asunto que ya os voy diciendo que conviene que os sentéis, en fin, porque yo creo que os va a encantar, y permitidme esta licencia exagerada, pero yo creo que sí, porque vamos a hablar de sociología, que dicho así en principio, se dice, pero hombre, pero ¿cómo este hombre resulta que hace coincidir la sociología con pasar un buen rato? Pues naturalmente, en primer lugar, por el grado de amenidad de nuestro invitado, naturalmente compatible con su formación académica, con su experiencia docente y con su erudición, y porque la sociología en sí misma, en cierto modo, es una disciplina reciente. Él nos lo va a contar, en cierto modo, y todos sabemos, en definitiva, que fue tomando cuerpo y forma en los últimos 40 años seguramente, 50 acaso, no más, en términos, digo, de normalidad social, de aplicación cotidiana. Bien, pues vamos a hablar de sociología y vamos a saber para qué sirve un sociólogo, que claro, es lo primero que hay que preguntarse. Bien, empezaré por presentar, pues, a nuestro invitado, del que tengo que decir que personalmente lo conozco desde hace muchos años. Yo creo que puedo decir que tenemos un principio de amistad firme, razonable y elaborado, un cierto aprecio, desde luego de mi parte, estoy seguro que él me va a corresponder cortésmente, y en todo caso, yo de siempre tuve una razonable admiración, y digo razonable, porque la admiración conviene no sobreexagerarla mucho, que si no termina siendo otra cosa. Bueno, aclarado esto, paso a presentar. Nuestro invitado se llama José Leira López, es profesor universitario, profesor de Sociología en la Universidad de La Coruña desde hace muchísimos años, es conocido popularmente como Pepe Leira, así a la pata la llana, y bueno, respecto a su currículum yo voy a referirme a algo de interés. José Leira, que nos va a saludar enseguida, Pepe Leira, ya me confirmó que acudirá con frecuencia, como yo deseaba, al programa, con la frecuencia posible, naturalmente, y entre los temas que iremos desarrollando en sucesivos programas, va a haber uno en el que nos hemos de parar de una manera significativa, porque tiene una relevancia particular, y es que Pepe Leira, en ese currículum que yo repito, es decir, en fin, es que no debo de describir mucho, porque entre otras cosas es, en fin, un honesto poeta,
Es decir, como mínimo honesto. Ya veremos si algo más elaborado en su poesía. En todo caso, hay que decir que fue director de las llamadas aulas no camiño. Naturalmente, aulas en qué camiño? En el Camiño de Santiago, no Camiño de Santiago. Es decir, aulas no camiño, que durante 15 años, y patrocinado fundamentalmente por la Xunta de Galicia y naturalmente por la universidad, se recorrió, naturalmente él con alumnos, durante 15 años, repito. Pepe Leira viajó por toda Europa en universidades variadísimas y prestigiosas, con invitados de particular relieve y relaciones académicas, y de todo eso, y de su anecdotario, de ese recorrido múltiple y diverso, que honra la cultura europea y naturalmente honra la idea religiosa matriz previa, pues naturalmente de todo eso, repito, en cuestión de 1, 2, 3 meses, yo creo que vamos a empezar a hablar con Pepe Leira profusamente de todo esto. Y serán programas originalísimos, creo yo, y de sumo interés. Bueno, en fin, José Leira López, Pepe Leira, bienvenido, naturalmente muy honrado con tu visita. Pois, en primeiro lugar, quero decir que moi boas noites, agradecerlle ao presentador e ao director deste programa as súas palabras e o que me honre que a súa amizade, que correspondo dun xeito total desde aqueles comentos de xa hai moitos anos, e que me sinto moi satisfeito de estar hoxe aquí, non? E de poder facer o posible para que isto non sexa algo esporádico dun día, senón que teña unha continuidade no tempo, de tal maneira que nos leve a reflexionar sobre distintos temas da socioloxía, da literatura, de moitísimas cousas. Bueno, pues así es, así es. Yo creo que, en fin, con ese alarde propio de la experiencia docente, lo acabas de describir de una manera perfecta para todos nuestros espectadores, y ya quedó el toro en suerte, el toro de la sociología en este caso. Bueno, vamos a ver, decía yo que iba a preguntarte, ya lo voy a hacer, porque seguramente estarás de acuerdo, y el otro día lo hablábamos entre nosotros, me decías que formaba parte de tus iniciativas al comenzar las clases en la universidad. Claro, hay que definir no ya la sociología en su ámbito, sino en realidad para qué sirve un sociólogo. Yo creo que así, ¿cómo te diría yo? Pues castizamente, es decir, yo creo que hay que preguntar directamente así, porque mucha gente se preguntará para qué sirve un sociólogo, y naturalmente un sociólogo sirve para muchísimas cosas, pero tú nos las vas a describir. Sí. Bueno, vamos a ver, a socioloxía naceu a finales do século XIX podíamos dicir, con Augusto Comte, que no seu libro Filosofía Positiva denominou por primeira vez, puxo a palabra socioloxía. Bueno, despois xa viñeron moitos máis, os clásicos da socioloxía, Max Weber, pois Durkheim, e despois toda a socioloxía moderna. Hai que decir tamén algo moi importante, que en España penetrou a socioloxía dun xeito formal, digamos, como enseñanza universitaria superior, no ano 1972, na Universidade Complutense de Madrid. Sí, disculpa, Pepe, que ya es que ahora mismo me estoy acordando. Tengo que decir, lo iba a decir él seguramente, pero es que tengo que decirlo yo, que Pepe Leira es además sociólogo de la primera promoción de sociólogos de España. Digo bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ya, en fin, ahora ya puedes proseguir. Sí. Ya. Pois sí, entre os 72 e 77 eu estudei, eu son un estudiante de química reconvertido a sociólogo,
E ademais con iso demostro tamén que as ciencias naturales e físicas van moi unidas ás ciencias sociales. E entonces formei parte desa primeira promoción, e cando eu empecé todo o mundo me preguntaba que era a socioloxía. Ti que estás facendo? E eu decía, socioloxía. E iso que é? Hoxe, como xa estamos máis acostumbrados a través dos medios de comunicación, da televisión, da radio, da prensa, das encuestas, de todo iso, xa todo o mundo, ademais non hai tertulia que se precie, que non teña un sociólogo e tal, ali, pois entonces os estudios demoscópicos, pois todo o mundo máis ou menos sabe o que é un sociólogo. Pero eu quería decir unha cousa, vamos a ver que aludía antes o director do programa. Vamos, se a mí me preguntan que é a socioloxía, en primeiro lugar, decir unha cousa. A sociedade vive en grupos. Nacemos nun grupo que é a familia, formamos parte dun grupo que é a nosa comunidade de veciños, formamos parte dun grupo que é o noso barrio, formamos parte dun grupo que é a nosa cidade, a nosa nacionalidade, o noso estado, o sea, formamos parte dunha asociación cultural feminista, ecoloxista, cultural, deportiva, do que sexa. O sea, formamos partes de grupos. E a socioloxía que é o que estudia? Os grupos e a influencia que teñen eses grupos en marcar a sociedade, que ten moita, porque moitas veces antes estábamos toda a xente pensando no dereito, pois o dereito ven despois da socioloxía. Que lexislan? Eu recordo falando nunha mesa redonda cun xuiz, eu lle dicía, mira, vosotros lexislades porque aparecen cousas na sociedade que fan que lexisledes. Se ninguén roubase, non aparecería nun código penal, non roubes, porque ninguén roubaba. Claro, se ninguén, agora están, por exemplo, agrandando a inviolabilidade de correspondencia. Por que? Porque antes eran as cartas escritas, non se podían abrir, pero agora son os correos electrónicos. Como se ten que facer inviolable iso? Bueno, pois que entonces en que consiste a socioloxía? Non é existen todos os días violencia no fútbol, existen refugiados, existen maltrato ás mulleres, existen toda unha serie de cousas, existen o botellón, por exemplo, dos rapaces, existen todo isto, e todo isto estudiámoslo os sociólogos. Entonces, pero non é a conversa que temos ao día seguinte de un botellón que xa nos estuveron dando a lata toda a noite, nin é porque houbo malos tratos ás mulleres, mira ti outra vez unha máis para esa larga esquelas que aparecen, esa larga lista que aparecen nos periódicos de mulleres mortas por os seus maltratadores. Non. A socioloxía, esa é unha conversa que é moi sana, que é moi democrática, que eu invito a todo o mundo a que participe, que debe de falar diso, discutir diso. Pero a socioloxía é outra cousa. A socioloxía é aplicar un método científico para estudiar eses fenómenos. Entonces, Picasso decía unha cousa. Picasso decía, todo o mundo sabe pintar, pero non por iso todo o mundo é pintor. Claro, a mí se me poñen aí un lenzo en blanco, sabrei pintar, será unha mamarrachada, porque eu non sei técnicas de pintura, non sei procedimento, non sei texturas, non sei mistura de colores, non sei toda unha serie de cousas que un pintor, e sobre todo un bo pintor, debe de saber para despois poder innovar e aparecen novas representacións da arte, non? Bueno, pois a socioloxía vai dotar os estudiantes de socioloxía, ao público en xeral, de unhas ferramentas, unha metodoloxía que lle sirva para analizar dun xeito científico iso, con unha diferencia que ten con respecto a outras ciencias naturales, que, por exemplo, eu que procedo da química, eu na química, cando estaba estudiando química, sabía que no meu laboratorio collía unha probeta e mezclaba ácido sulfúrico e hidróxido sódico e dali me iba a salir baixo determinadas condicións de temperatura e presión sulfato de sodio e auga. Eu, se quero estudiar aos xóvenes de Ferrol,
non poido meter os 20.000 xóvenes de Ferrol durante 2 meses na Malata, no campo de fútbol da Malata, e telos ali aislados de todo para estudialos. Non, teños que estudiar mentres que eles van ás clases, mentres que eles traballan, mentres que eles se levan mal, ben ou regular cos seus pais, mentres eles se divirten e tal. O sea, teño que inventarme unha metodoloxía donde o obxecto de estudio non o poido fixar nun laboratorio. Está libre e expandido por aí. Bueno, yo creo que está perfectamente explicado, pero perfectamente explicado, incluyendo naturalmente esos ejemplos tan pedagógicos, tan claros, tan inequívocamente claros. Por cierto, esto en alguna medida forma parte de nuestra conversación de ayer mismo, y decías tú el ejemplo de Picasso, que me parece del todo pertinente. Yo te había complementado, y esto lo digo desde una perspectiva, como diría yo, de cierta dinámica de la conversación para los espectadores, naturalmente. Es verdad, el caso de Sartre, que te describía sobre qué era la literatura, cuando decía: hay que decir que no puede escribir cualquiera. Claro. Solo, ni siquiera, matizaba, quien tenga algo que decir. Claro, naturalmente, esta es la misma consideración llevada a la literatura que el caso de Picasso, por supuesto. Entonces, ese reconocimiento desde el punto de vista sociológico es lo que mueve, claro está, a que los sociólogos se ocupen de esas consideraciones que por otra parte forman parte, como bien describió Pepe, de la conversación cotidiana, pero naturalmente elevada a la categoría científica y escrutada de una manera de vida, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque naturalmente estamos casi empezando el programa, por lo tanto puede parecer que el dispendio de tiempo puede ser mucho. Bueno, no vayas a querer, no vayas a querer. Entonces, hay una circunstancia que ayer comentábamos también, y que te dije yo que pensaba referirme a ello, porque desde el punto de vista público, del espectador medio, yo creo que tiene una gran curiosidad, muy sobre todo por cómo tan fidelmente lo explicas, ¿no? Donde sí hay, digamos, un inequívoco reconocimiento de la presencia del sociólogo, es precisamente a fuerza de elecciones repetidas en la consideración de las encuestas y de todo esto, ¿no? Pero ayer me contabas algo muy interesante que yo en alguna medida sabía, pero en fin, no con la precisión naturalmente con que tú la hacías. A ver si nos cuentas las elecciones. Por otra parte, tú participaste seguramente en muy variadas otras, pero en el número 22 de la revista Ferrol Análisis, que es una revista de algún prestigio dentro, se lo digo a los espectadores que no son ferrolanos, ¿no?, desde el punto de vista ensayístico, literario y demás, pues hiciste un trabajo hace ya más de 10 años, junto con Carlos Manuel Abella, sobre las elecciones municipales en Ferrol en el año 2007. Elecciones municipales que a punto están, y ya veremos si tenemos que decir algo respecto a eso o no, eso ya se verá. Pero ¿cuál es la metodología? ¿Cómo es eso de qué hay en el trasfondo de las encuestas, de los resultados, de las, en definitiva, de las claves de interpretación? Sí. Bueno, vou empezar por unha cousa que antes, por exemplo, non nombrei. Zygmunt Bauman, que foi un dos mellores sociólogos que existeu en Europa, y al que yo cité aquí en varias oportunidades, durante todo o século XX, que morreu ora hai un ano ou dous, que foi o autor da Sociedade Líquida, que era polaco, e Zygmunt Bauman recolle nun escrito algo que el recolleu dunha pintada que había no muro de Berlín, o antigo muro de Berlín.
Esa pintada viña a decir, non digo todo o texto da pintada, que sería moi aburrido e moi longo, pero viña a decir, tu Dios es judío. Venía a decir, tu coche es japonés. Decía, tu idioma es latino. Tus números son árabes. Solamente los que tienes al lado son extranjeros. Entonces, ¿qué nos quería decir? Que vivimos en un mundo muy complejo. Y cuando hablamos de las elecciones, van a votar personas que provienen de mundos muy complejos. Entonces, los sociólogos tenemos que, cuando hacemos los estudios demoscópicos y los estudios para las elecciones, vosotros, a todos los espectadores les digo, os fijaréis en una cosa, que aparece intención de voto, y a lo mejor aparece tal partido, el partido X, el 30%, el partido B, el 20%, el partido C, el 15%, bien. Y luego, en cambio, al final veis estimación de voto, que eso es lo que pone el sociólogo después de hacer el estudio. Y ahí pone, el partido X, entonces, que tenía un 30%, a lo mejor le da un 25%. Al partido B, que tenía a lo mejor un 20%, le da un 27%. Al partido C, que tenía un 15%, le da un 12%. Bueno, ¿eso por qué sucede? Eso es lo que se llama la cocina de las encuestas. Y para eso hay que ser tremendamente honrados, no que sea una encuesta encargada solamente por un partido político para que ese partido político salga beneficiado de la encuesta. Si somos honrados... Algo seguramente más frecuente de lo que pueda parecer. De lo que pueda parecer. Tenemos que darnos cuenta que la intención de voto es uno de los parámetros que se utilizan para la estimación de voto final. ¿Cómo se hace? Primero se mira la intención de voto. Cuando se le pregunta a la persona, ¿usted qué piensa votar en las próximas elecciones? Después viene el recuerdo de voto. Usted en las elecciones pasadas, autonómicas, generales, municipales, lo que sea, ¿qué ha votado? Bien, después viene un posicionamiento ideológico. Dígame usted, entre el 1 y el 10, suponiendo de izquierda a derecha, ¿dónde se sitúa usted? ¿En el 3, en el 4, en el 6, en el 7? Es otro de los parámetros que influye. Y después los líderes de los partidos. Que ahí hay que fijarse mucho en una cosa. Los líderes tienen mucha importancia, más que tanto por lo que atraen como por lo que se desprecian. Por ejemplo, un líder que atrae a un 30% de la gente, pero resulta que al otro 70% les cae antipático, ese líder es muy difícil, y a lo mejor es el que más atrajo, los demás son 25, 24, 22 y tal, pero es muy difícil que salga. ¿Por qué? Porque tiene muchas más antipatías que simpatías, y entonces hay que rebajarle el porcentaje de votos que daba la intención de voto. ¿Por qué? Porque naturalmente no va a concitar del 70% eso, por muy buena campaña que haga, va a atraer a muy pocos. En cambio, aquel que logra una simpatía a lo mejor de un 20%, pero que en cambio no tiene casi antipatías, a antipatías tiene un 10%, puede atraer a mucha gente que está dubitativa, que está ahí en la abstención, o no sabe, no contesta, o en todo eso. Y entonces puede, a lo largo de una campaña, transformarse en el partido ganador. Entonces, por eso, cuando os fijéis, fijaros en una cosa es la intención de voto y otra cosa es la estimación de votos, que es con lo que tenéis que quedaros. Y luego aparecen, para responder una cosa que preguntó Julio muy bien, además, con muy buen tino, es que aparecen muchas encuestas encargadas por partidos políticos, por instituciones, por todo eso. Y hay una cosa que los sociólogos llamamos concordancia, que es, mirad, si vosotros veis que a un partido le dan el 70% y en cambio las demás encuestas le dan el 40%, esa encuesta rechazarla.
Esa encuesta está hecha para que, de tal forma, para que la gente se inclina a votar a ese partido. Y entonces, claro, esa encuesta no vale. ¿Qué miramos? Cogemos todas las encuestas que hicieron todas las televisiones, todas las radios, todos los periódicos, y miramos las que concuerdan, más o menos. O sea, las que a este le doy un 37, los otros le dieron un 38, los otros un 40, los otros un 36, pero está en esa horquilla. Entonces, ahí es donde se va a mover ese partido. No en el 70 ni en el otro. Ahí es donde se va a mover. ¿Por qué? Porque existe lo que llamamos concordancia. Entonces yo animo a la gente, porque voy a aprovechar para decir una cosa. Estamos en un país donde leemos muy mal la prensa y muy mal los medios de comunicación. Casi todo el mundo, vamos a ver, hay más gente que le es infiel a su esposa o a su esposo o lo que sea, que en cambio que a su partido político. ¿A qué me refiero? Sí. Que a su esposa le puede ser infiel, fiel o no sé qué. Bien, pero a su partido político le es mucho más fiel de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque al final ese recuerdo de voto nos está golpeando ahí y nos lleva a lo mejor al final en una toma de decisión el último día a ir hacia ese lado. O ese líder que nos han puesto goza de antipatía, nos hace ir hacia otro lado. Entonces debemos de leer muchos periódicos y ver, si usted ve el telediario en la primera edición, en la sexta, vea la última edición Antena 3, vea el siguiente en la primera, vea la siguiente en la 4. Si usted lee El Mundo, al día siguiente lea las noticias, suelen durar una semana, ¿sí? Lea El País, al siguiente lea La Voz de Galicia, lea el Diario de Ferrol, lea todo eso. ¿Por qué? Porque así en una semana aprendemos a ser críticos, tenemos una composición de lugar de lo que opinan todos, no de lo que opina tal medio de comunicación que tiene naturalmente un accionariado detrás. Perfecto, perfecto. Bueno, tú ya te anticipaste, por otra parte, en fin, no me extraña, ¿no? Porque hablamos de lo que hablamos y con un criterio, digamos, mental muy semejante. Pero ya te anticipaste algo que te iba, que de todos modos te voy a hacer la pregunta, una pregunta ya que te ruego que me la contestes con brevedad, porque ya tenemos que entrarle, fíjate tú lo del tiempo, ya tenemos que entrarle a nuestro espacio de divulgación. Pero iba a decirte, claro, precisamente hablabas de la fidelidad, que a mí no me parecía tan extrema, pero mira por dónde, la fidelidad de voto, en fin, la fidelidad de voto, la fidelización del voto hacia un partido determinado. La pregunta que pensaba formularte es la siguiente, repito, con ruego de brevedad, pero y si hay que precisarlo más por lo que sea, un poco después, ¿no? Estoy yo en la consideración, ya veremos si certera o equivocada, de que el voto de la izquierda, y sobre todo cuanto más extrema, con mayor motivo, el militante, es decir, el voto es mucho más militante, está mucho más fidelizado, y tengo la impresión, en sentido contrario, de que los votos dirigidos a partidos de derecha, de centro derecha, liberales, en fin, como quiera hacerse aparecer, yo creo que ahí ya hay una consideración discursiva más dialéctica, ya es un voto, digamos, con mayor capacidad crítica. Naturalmente hablo en términos sociológicos, no me refiero, es decir, me da la impresión. Creo, pues, que el voto de izquierda, sobre todo cuanto más extremo, es un voto militante, diría yo, sin entrar en consideraciones psicológicas, cuasi fanático, ¿no? En tanto que el otro, a mí me parece que es más crítico y más tal. Entonces, a ver, dinos con brevedad, y si hay que precisarlo más, un poco después. Sí, precisarlo es muy dado. Yo
tamén digo que, como veréis, vou saltando del castellano ao gallego. En primeiro lugar, Claro. eu dou as miñas charlas en galego, pero como sei que aquí hai un público donde hai xente de moitos países latinoamericanos tamén, Claro, por iso claro. tamén empleo Claro, o castellano. claro, pues non? ya te lo agradecemos, Sí. claro, claro. E entonces, decir o siguiente, quenes teñen maior fidelización de voto son os extremos. A extrema esquerda e a extrema dereita. Os demais corren peligro de poderse diluir, e poden, por exemplo, votos que, por exemplo, son do PP, pode, ao mellor, acoller ou tirar deles xente como Ciudadanos, ou xente como vos. En cambio, ou votos como o PSOE e todo iso poden ser atraídos por outras forzas máis de esquerdas, non? E tal, e poden ser atraídos. Iso é malo ou é bon? Eu digo que é malo todo o que sea fixarnos de antemán unha posición. O sea, que o que é bon é abrirse ao que aparece. E, sobre todo, o que é bon é reflexionar sobre o que nos din, porque se miramos quenes leron os programas vemos que son moi poucos, non? Entonces, aqueles que entra tamén dentro da estimación de votos, aqueles que ilusionan, aqueles que de repente isto nunca mo dixeron, isto tal, iso é ventaxa sempre para eses partidos, que son partidos que poden aparecer novos pola esquerda ou partidos que poden aparecer novos pola dereita, non? Pero hai que, precisamente, a quen lle teñen máis medo os partidos clásicos de esquerda e de dereita e a eses novos partidos que naturalmente poden atraer unha gran parte do seu electorado. Aquí en España hai anos pois era un bipartidismo claro e ora xa vemos que non é un bipartidismo claro, non? Como ocurre en Alemania e como ocurre nos países nórdicos, que resulta que non olvidemos que en todas as encuestas de Eurostat a nivel europeo, os países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca e tal, que teñen moitos partidos que despois se coaligan para formar gobernos, eses son os que maior bienestar, e sobre todo son aqueles que declaran en Eurostat que declaran ser os máis felices. Bueno, perfecto. Yo creo que es un momento de lo más a propósito con ese final de muy felices. Sea o no una ilusión, ya se verá, pero en todo caso es un redondeo magnífico para introducir, en fin, nuestro programa divulgativo. Ahora es tiempo, como digo, para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, en fin, sin perjuicio de que Pepe pueda participar activamente en la medida que lo desee, pero en todo caso, yo voy turno para recomendación de lectura, que ya dije la semana pasada que es un asunto que nos complace particularmente, y a mí desde luego, y en todo caso que la audiencia, los espectadores, de un modo más o menos simbólico, demandan más, bueno, pues entonces nos ocuparemos de la recomendación de lectura con frecuencia, ya veremos si cotidianamente semanal. En todo caso, hoy sí, hoy voy a recomendar un libro muy conocido por otra parte, pero en cualquier caso, a quien lo leyó, seguramente la exhortación para que lo relea, porque merecerá muchísimo la pena. Es uno de esos libros que se lee y se relee varias veces en la vida. Es decir, esa es mi consideración personal. Se trata de Memorias de Adriano, de la escritora francesa, bueno, de lengua francesa, en realidad ella era belga, nacionalizada, por cierto, norteamericana a finales de los años 40, Marguerite Yourcenar. Bueno, pues fue la primera mujer, por otra parte, que accedió a la Academia Francesa. Ya había estado en la belga,
pero a la francesa, que era un poco más monolítica, la Academia Francesa, pues fue la primera mujer que accedió. Y por cierto, ahora que lo cito, y así es una forma de hacer introducir con brevedad, porque tengo que seguir con el libro, pero a Pepe Leira, Margarilla Ursenar se caracterizó porque fue una mujer de frases muy prolíficas, es decir, no siempre es así, ¿no? Es decir, frases de una manera directa, desde una perspectiva personal, y otras frases muy intensas y emblemáticas a través de su obra literaria, ¿no? Una de ellas me mueve ahora a la consideración, al recordarlo, verás por qué te lo digo, en todo caso, y nuestros espectadores, naturalmente. Dice la frase: qué insípido hubiera sido ser feliz. Ella, esta frase, aún no tiene cumplido los 40 cuando la escribe, y qué insípido hubiera sido ser feliz. Claro, esto puede resultar, terminó Pepe Leira hace un momento hablando de muy felices, y a mí esta frase de Yourcenar, que la recuerdo ahora, me recuerda a otra de otra mujer, Simone de Beauvoir, que dijo, bueno, con todo, en fin, la personalidad controvertida que Simone de Beauvoir es, en su lectura otra, pero que naturalmente es una consideración de otro carácter. Dijo Simone de Beauvoir: la gente feliz no hace historia, que en cierto modo está en buena parte emparentada con esta otra de... Por supuesto, la gente feliz no hace historia, se puede decir un poco por la vía del humor, yo lo dije en diferentes oportunidades, claro, solo faltaba que además de ser feliz hiciera historia. La historia ya es el estado de felicidad. En todo caso es curioso, ¿verdad, Pepe? Esto de la gente feliz no hace historia y qué insípido hubiera sido ser feliz. Es una especie de tributo a que la reflexión crítica, una sobrecapacidad intelectual, un espíritu refinado y por lo tanto doliente, pues impide la felicidad. ¿O cómo es eso? Brevemente, te lo ruego. Sí, mira, pues ya que nos vamos ahí, yo voy a recordar... Pero con brevedad. Sí, yo voy a recordar un viejo dicho del Renacimiento, que es anónimo, además, que decía: el hombre feliz es solamente feliz en su propio pueblo. El hombre totalmente feliz es feliz solamente en su pueblo. El hombre feliz es feliz solamente en varios pueblos a la vez. Y el hombre totalmente feliz es infeliz en todos los lados. ¿Por qué? Porque piensa y ve que en todos los lados hay conflictos, hay problemas, hay cosas. Bueno, yo creo que nos vino muy a propósito esta circunstancia de comentario, porque, en fin, sirvió para una reflexión pertinente y yo creo que muy refrescante. Bien, vayamos con las Memorias de Adriano, novela que hoy recomiendo. Yo tengo que confesar, cada vez que recomiendo un libro, a veces lo traigo, a veces hay la suerte inmensa para todos ustedes, para todos vosotros de que lo traigo, pero a veces no. Es decir, yo tengo una biblioteca muy apreciada por mí y singularmente caótica. Yo sé que tengo las Memorias de Adriano en primera edición, se lo decía Pepe Leira hace un rato, en su primera edición de 1982, pero, bueno, pues no la encontré. Encontré una de kiosco, que a mí esto de kiosco como divulgación me parece muy bien, pero desde un punto de vista bibliográfico no me gusta. Lo voy a mostrar a la cámara de todos modos porque algo hay que hacer. Y entonces, pues, Memorias de Adriano de Margarilla Ursenar. En cualquier caso, la edición que os recomiendo es la de Edasa, editado por Edasa, en 1982, con una magnífica traducción, la de Julio Cortázar, la del escritor argentino Julio Cortázar. Esta misma que acabo de mostrar es un remedo, es una copia exacta con la misma traducción de Julio Cortázar, de tal manera que el texto que voy a leer seguidamente obedece a la misma traducción, la de Julio Cortázar. Bueno, vamos a ver,
hay que decir como curiosidad que esta novela, Memorias de Adriano, fue editada en primer lugar como novela por entregas. A mí me encanta lo de novelas por entregas, entre otras cosas porque un abuelo paterno mío era corresponsal de novelas por entregas, con lo cual, en fin, ¿qué voy a decir yo? Pero, en todo caso, editada por entregas. Habría que decir, tal vez para algunos más claramente, fascículos, para entendernos, es decir, más o menos. Lo de los fascículos parece un invento relativamente reciente, sobre todo de la última mitad del siglo pasado, pero los fascículos vienen del siglo XIX, las novelas por entregas vienen del siglo XIX. Bueno, pues la obra de Memorias de Adriano, la novela de Margarit Yourcenar, fue editada entre los años 1948 a 1950, 2 años, en novelas por entregas. Resultó un rotundo éxito popular, perfectamente explicable por otra parte, y que entre otras cosas acredita la sensibilidad del pueblo francés, hay que decirlo naturalmente, ¿no? Aparte de, en fin, lo entretenida, lo magnífica que es esta novela histórica. Y entonces fue en el año 1951 que se editó ya como novela completa por primera vez a través de la prestigiosa editora Gallimard. Bueno, esto no tengo que decirlo, o acaso sí, es un relato de la vida y del trance de muerte de Adriano, el emperador romano de origen hispano porque lo era su familia, pero él había nacido en la Itálica, o sea, la antigua Roma de entonces, ¿no? Fue emperador entre el 117 y el 138, y fue un emperador de una vida realmente enigmática, es decir, un tipo excéntrico con un marcado interés, eso sí, por la arquitectura. De hecho, durante su reinado hay obras manifiestamente claras y que naturalmente están en la memoria hoy, afortunadamente, en buena parte de casos. Tenía un gran encanto personal, que esto siempre, naturalmente, arregla la vida en muy buena parte de casos. A lo mejor lo hablamos ahora con Pepe, y si no, hoy otro día. Tenía un particular gusto por los efebos como tributo a su carácter homosexual. Y tuvo de siempre un reconocimiento ilustrado y ponderativo de la cultura griega, por demás perfectamente explicable, ¿no? Dentro de su faceta homosexual es conocida, y habría que decir que hasta célebre, su relación con Antino, un chico que debía de ser muy guapote, en fin, en todo caso, a él le gustaba mucho, y que acabó muriendo en el río Nilo en unas circunstancias extrañas. Casi mueve a una, en fin, a una connotación Sherlock Holmesca o a saber, ¿verdad? Bien, dentro de sus contradicciones, las de Adriano, quiero decir, pues se presenta como un político y un estratega militar sobresaliente. Pero es curioso porque hay quien dice que era una especie de príncipe de la paz. Bueno, esto está, ya se verá, ¿no? Aparte de que, en fin, dicho así delante de Pepe Leira, hay que ver, casi es una provocación, yo con los príncipes de la paz generalmente tengo mucha prevención, porque de paz poca, generalmente poca, pero bueno, disculpad que no es esto lo que nos tiene que entretener hoy, ¿no? Pero se hablaba de que sí, de que tenía una cierta connotación de paz, a lo mejor podría decirse pacifista hoy. Bueno, pero él, entre tanto, hizo frente a la rebelión de los judíos, que hay que ver, es decir, a quienes provocó un número de muertos inmenso, más allá de 500.000, que no está mal. Así que, en fin, sin embargo, su primera decisión como emperador de Roma fue retirar las divisiones de la Mesopotamia, las divisiones de las legiones romanas de la Mesopotamia, con lo cual, vamos a ver, yo me he permitido decir todo esto a modo de, digamos, de un cierto cóctel, de un collage de conceptual e histórico, para situar un poco la figura de Adriano y, en consecuencia, la reflexión histórica de la novela de Margarit Yourcenar. Novela
que empieza así. Yo tengo que decir que esta primera página que voy a leer, a mí me parece una de las mejores entradas narrativas en cualquier novela. Y en todo caso, porque en una página, repito, en una sola página, unas cuantas líneas, en definitiva, es que dice tantas cosas, las dice tan bien, y algunas de ellas con una ponderación reflexiva tan honda que es impresionante. Empieza así Memorias de Adriano. Querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Iollas, que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. Haya paz. Amo mi cuerpo, me ha servido bien, y de todos modos no le escatimo los cuidados necesarios. Pero ya no cuento, como Hermógenes finge contar, con las virtudes maravillosas de las plantas y el dosaje exacto de las sales minerales que ha ido a buscar a Oriente. Este hombre tan sutil, sin embargo, abundó en vagas fórmulas de aliento, demasiado triviales para engañar a nadie. Sabe muy bien cuánto detesto esta clase de impostura, pero no en vano ha ejercido la medicina durante más de 30 años. Perdono a este buen servidor su esfuerzo por disimularme la muerte. Bueno, a mí me parece impresionante, seguramente Pepe estarás de acuerdo, Sí. es impresionante todo esto. Comprad Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, leedlo que os va a encantar. Yo creo que vais a ser mejores después de leerlo, es decir, un poco mejores, no diré yo, ¿verdad? Y desde luego, a quienes ya lo leísteis, en todo caso, la exhortación a que este verano podáis distraer unas horas con una nueva relectura de todo esto. Memorias de Adriano, a ver si encontráis esa primera edición más decente que lo que exhibo, Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, Edasa 1982. Feliz lectura. Es un libro con las páginas amarillas, que lo podéis ver Sí, muy bien. así es. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos estaba comentando nuestro director, de que además vais a ver lo que los sociólogos diríamos una relación dialéctica entre el cuerpo y el alma de Adriano, pero realmente magistralmente expuesta por Margarita. Perfecto.
Es decir, el cierre adecuado que en definitiva lo que acaba de decirnos Pepe Leira ya viene anticipado por esta página. Es decir, es que esto, a poco que hayáis hecho una lectura atenta, y si no, os tendré que amonestar, naturalmente, porque claro, es decir, si no prestan atención debida habrá que amonestar. ¿Es así o no? ¡Hombre! Naturalmente. Naturalmente. Bueno, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, Pepe, pues ya podemos continuar con lo nuestro, y lo nuestro habíamos quedado, ya un breve apunte, solo un breve apunte, porque, en fin, lo de las elecciones, yo creo que ya se tocó suficientemente, Sí. pero hablábamos de la tendencia ideológica una u otra, ¿no? En fin, ya más o menos quedó eso esbozado. Y en todo caso, sí quería preguntarte, a modo de, digamos, de corolario de esto que comentábamos, eso de la cocina sociológica, que al final, lo que acababas de explicar, ¿no? Que al final pues va a dar unos resultados, por cierto, a veces no coincidentes con la realidad. Es decir, a veces no coincidentes, porque claro, en cierto modo, en fin, es una ciencia falible, ¿no? Pero, en todo caso, digo yo, los mítines, por ejemplo, los mítines, como referencia, yo estoy en el convencimiento de siempre, tampoco es nada, en fin, yo estoy en el convencimiento de siempre de que los mítines, que en realidad, claro, ahora en cierto modo perdieron mucha vigencia porque están sustituidos por las televisiones, sí, claro, los debates y una cierta, seguramente, alta intoxicación, ¿no? Es decir, pues ya sería otra cosa, sería otra cosa. Y a lo mejor cualquier día hablamos de quién hace demagogia, quién hace más, por qué, y estaremos de acuerdo, ¿no? Ya se verá, que es de lo que se trata, Pero en todo caso, yo iba a decir, los mítines. Bueno, los mítines yo creo que igual los mítines de facto, en una plaza de toros, o en un estadio, en fin, o en un cine, en un teatro, yo creo que la gente va a comulgar. Es decir, yo hace muchos años dije, incluso públicamente en alguna ocasión, que recuerdo que, en fin, hubo unas ciertas risas estruendosas que nunca llegué a saber el significado. No sé si aprobaban, si reían, entusiasmados de lo que yo decía, en fin, o se reían porque les parecía un chiste. Yo siempre estoy en el convencimiento de que ya en meeting, o a través de debates o tal, yo creo que si alguien realmente está interesado en el reconocimiento del otro, pues tiene que escuchar al otro, o sea, a su opositor político. Desde luego, convencerse de lo que ya está convencido, pues a mí me parece que eso puede ser hasta peligroso, en todo caso indeseable, porque, a ver, si usted va a comulgar es para otra cosa, es a otro fin de cuestión de carácter religioso, de fe, perfectamente explicable, pero el que vaya usted, eso, a estar de acuerdo, a aplaudir, a escuchar lo que quiere escuchar, hombre, pues mire usted, así no hacemos nada. Creo yo, ¿eh? ¿A ti qué te parece? Vamos a ver, a mí me parece que los mítines xa fai bastante sanos, non? A gran maioría de mítines é a reunión de simpatizantes ou de, digamos, acólitos de esas personas. Yo creo que lo de acólito es muy a propósito. De esas personas que van ali a falar. De feito, vemos que cando hai as grandes mítines, tipo un estadio de fútbol, ou tipo unha plaza de touros, ou tipo que sexa, vemos que veñen autobuses de militantes de toda a provincia, de outras provincias incluso. Que sucede? Que traen a xente para aplaudir. Que é o que pasa? A labor do meeting, como hoxe en día se aproveita máis, é porque vai salir nos medios de comunicación, única e exclusivamente.
De feito, vosotros sabedes que hoxe en día os mítines, a persona que está dando un mítin ten un pilotiño enfrente, se non sabedes vos lo digo eu, que cando se encende o pilotiño é que aí é donde graban para dar ese minuto ou minuto e medio que van televisar. E aí é donde concentra, digamos, a maior forza de convicción, a maior forza que pode ter de persuasión, a maior forza que pode ter de apelar a simbología e tal, a persona que está dando o mitin. Cando se encende o pilotillo rojo. Cando se apaga, pois xa pode seguir falando do outro normal, porque a eses, a gran maioría, xa os ten convencidos. Claro. E entonces é o pilotiño rojo, por qué? Porque vai salir despois nos periódicos, a televisión, a radio, en todo iso. Fijarvos no pilotiño rojo, que por algo existe. Existe porque o pediron os propios partidos políticos, non? Para que ter ese punto de referencia donde digo, aquí non me dirixo a 10.000 personas que teño neste estadio. Aquí me estou dirixindo a 3 millóns de espectadores que vou ter na televisión. Entonces iso o que vale é que entonces vexan que hai moita xente que aplauden que ben o debe de facer, pero é neses 10, 20, 30 segundos. Eu estou moito máis, eu lles pediría aos partidos políticos, e xa teño dito en algún escrito, en algún ensayo meu, que me parece ben que señan facendo mítines, porque evidentemente teñen que divulgar as súas cousas, non? E teñen que tratar de convencer a xente. Pero pre-campañas, o sea, os mítines non deben de ser solamente durante a campaña electoral. O que debe de haber é pre-campañas, falar, ir a dirixirse a xente, pero para escoitar as persoas que teóricamente son os que nos van gobernar. Que escoiten as persoas cales son as súas demandas en canto a traballo, as súas demandas en canto a sanidade, as súas demandas en canto a educación, as súas demandas en canto a familia, as súas demandas en canto a infraestructuras, as súas demandas en canto a todo. Que escoiten todo iso. Despois que fagan o programa, pero primeiro que escoiten todo iso e que logren, eu estou que seguro que a persoas que vayan atendendo máis, cada vez máis, a xente, e senón o mundo vai camiñando cara a esa dirección, cada vez máis a xente que reclama cousas, son os que paulatinamente non van cambiar as cousas da noite pa mañá, que estes procesos son procesos e son moi lentos, pero por aí van os tiros. Bueno, perfecto. Pues yo creo que respecto a lo de las elecciones, yo creo que ya, en fin, yo creo que ya diste una clase magistral y yo creo que está perfectamente claro. Bueno, en lo que nos proponíamos hoy, ¿no? Después enfoques de otro orden ya se verá. Sí. En cualquier caso, ya dije de principio que nos va a ocupar dentro de unas semanas, dentro de 2 o 3 meses, en próximas comparecencias, lo de aulas no camiño, porque naturalmente tú eres un experto en el Camino de Santiago desde muy diferentes ámbitos. En realidad habría que decir desde todos los ámbitos troncales fundamentales, ¿no? De ahí que no me voy a referir a eso hoy. Sí podemos tocar una curiosidad, bueno, sin perjuicio de lo que tú quieras decir respecto al ámbito de lo sociológico, que a lo mejor, es decir, tú si quieres de tu iniciativa, por lo que sea, es decir, al hacer alguna mención, pues yo con mucho gusto, es decir, pero en todo caso, hay una cuestión, el turismo rural es una circunstancia que tú también conoces de una manera particular, ¿no? Y además tienes una publicación, en realidad una referencia de esbozo ensayístico, ¿no? Bueno, porque hay que decir que Pepe Leira, lo digo por si tenéis curiosidad, pues a través de la Universidad de La Rioja
Allí aparecen una serie de referencias de historial académico, de publicaciones, en algunos casos corales, en otras ya individuales con su propio nombre, libros publicados, etc. Yo creo que es una guía de sumo interés, sobre todo para reconocer la personalidad intelectual de Pepe Leira. En todo caso, dentro del turismo rural hubo una circunstancia que me gustó sobremanera, porque tiene, por lo menos desde mi perspectiva, una aparente singularidad, digo poco conocida por el gran público, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos querías decir? Porque yo creo que esto puede ser muy interesante. ¿Qué querías decir con ese epígrafe que dice turismo rural sobre los manjares como elemento / alimento? Bueno, vamos a ver. El patrimonio y los bienes culturales, según la definición de Joel Candau y de Carrier, un profesor de la Universidad de Niza que ya murió, pero que yo tuve el gusto de conocer y tiene un artículo, un libro mío, pues decían que patrimonio hay que verlo en el amplio sentido de la palabra. O sea, el patrimonio nosotros muchas veces no entendemos a nivel particular lo que heredamos de nuestros padres, patris, de patrimonio. Claro. Bien, claro. pero el patrimonio en general de una colectividad es lo heredado, lo que llaman los ingleses heritage, lo heredado de una cultura y que va quedando ahí. Y en su amplio sentido de la palabra, no es solamente la arquitectura, que también, ni la pintura, que también, ni la escultura, que también, ni la memoria colectiva y la historia, que también, ni todas estas cosas. Es también el patrimonio natural, son las fragas do Eumo, los cañones del Sil, por poner un ejemplo aquí en Galicia, claro, ¿no? Claro. Es el patrimonio de la artesanía, pues no sé, los encaixes de Camariñas, o cuánta gente viene a Galicia y se va hasta Sargadelos, allá en cerca de Burela, para ver la cerámica de Sargadelos, ¿no? Claro, claro. Bien, es eso, y es también el patrimonio gastronómico. Claro, el patrimonio gastronómico es, por eso yo le llamaba elemento alimento, claro. Es uno de los elementos más importantes que tenemos en el patrimonio de un país, de una nación. Y eso va muy unido ¿a qué? Al turismo rural. ¿Por qué? Porque le da un valor, 3 valores que son muy tenidos en cuenta hoy en día, que es la autenticidad. Valor de autenticidad. Tú ves que lo que te va a poner allí el de turismo rural, ves que fue a buscar los tomates a la huerta. Allí. No son tomates criados en un invernadero, no los va a buscar. Estoy pensando en una allí chica a la que huerta. le va a encantar lo que estás diciendo. A la huerta. Son cosas que de la matanza que tuvo en casa. Claro, claro. Son cosas de tal. Entonces va unido a lo que es auténtico, digamos a lo que llamamos, entre comillas, auténtico. También a qué va unido, a otra forma de apartarse de un turismo masificado de sol y playa, donde la gente solamente va a ponerse la barriga al sol, y en cambio aquí va a un turismo reposado, un turismo que cada vez está más demandado. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, está diciendo que el turismo cultural, que es eso, todo lo que estamos diciendo, está avanzando progresivamente durante todos los últimos años. Y luego hay un libro de Rolf Jensen que nos habla de la sociedad del ensueño, y entonces nos viene a decir que la gente demandamos cada vez más cosas que nos hacen posible soñar, que nos hace posible, pues a lo mejor resulta que en vez de estar en una playa masificada, tú coges y te hacen una ruta de senderismo que parte de la casa de turismo rural, va hasta un castillo medieval o hasta una iglesia románica que queda a 4 kilómetros y te hacen una indicación respetando el medio ambiente, por eso es medioambientalmente sostenible,
con madera para no deshacer el entorno y todo eso, y te van guiando también ¿por dónde? Por la arquitectura popular, y pasas por un hórreo, pasas por un molino, pasas por un cruceiro, pasas por un peto de ánimas, pasas por todo eso. Entonces has hecho 5 kilómetros ir y 5 kilómetros viniendo en una etapa de senderismo, que cuando llega además tienes un hambre impresionante y tienes la gastronomía auténtica propia del lugar. No tienes la del chiringuito de la playa, claro, que es la mayor parte, muchas de las veces, pues la típica comida basura más o menos reciclada, o si no, la comida de aquel lugar sí, pero hecha a gran escala, dedicándole no el tiempo de cocción o de fritura o eso que necesita. No, en el turismo rural se le dedica el tiempo que es necesario. Lo cocinan a lo mejor con leña y tú mientras que vas a dar el paseo, estuvieron cocinando durante 2 horas lo que vas a comer. Bueno, yo creo que es que ya se fue el tiempo, Pepe, ya se fue, ya te avisé, ya te dije que esto, es decir, ¿entiendes? Pero es que yo creo que ese final, no sé si quieres apostillar algo a modo, en fin, de conclusión. No, yo diría como que vas a volver pronto, empujaría a la gente a realizar un tipo, mirad, la Organización Mundial del Turismo no son datos míos, podéis meteros en la OMT, que hoy en día con internet todo el mundo se mete, y cómo va progresando cuantitativamente y cualitativamente la gente que acude al turismo cultural, al turismo que va a ver un castillo, que va a ver una iglesia y los frescos de esa iglesia, que va a ver los cruceiros esos, que va a ver el patrimonio natural eso, y que luego quiere estar en un entorno, que es esa casa del turismo rural, que además es familiar, y que además si tiene niños, los niños van a ver por primera vez, incluso si es una casa de las que se llaman de labranza, porque hay muchas tipología de casas rurales, les van a dejar ir a donde están las gallinas a recoger los huevos, porque muchos niños de hoy en día aún piensan que los huevos nacen en el supermercado, ¿eh? Los niños urbanitas, vamos, no, sí, nacen allí de la gallina, ven las vacas pastando y ven cómo se pasan a ordeñar las vacas y les dejan ver cómo están ordeñando las vacas. Y luego todo eso, entonces todo esto está haciendo una confluencia entre lo que es la vida urbana, que yo no estoy haciendo con esto un canto al mundo rural, que la vida urbana es imparable, pero sí que sepamos compaginar, que sepamos coger, hacer ese cóctel al que aludías tú antes, claro, con las dosis necesarias, claro, de ciudad y naturaleza. Claro, no perder las raíces en su sentido mejor de la palabra, conocer el origen de las cosas, estar pegado, en fin, a la madre nutricia, ¿no es así? Y aparte eso implica la satisfacción de los visitantes que van a querer volver, y otro, el desarrollo socioeconómico de la zona, porque los ganaderos de la zona le venden la carne al turismo rural de allí. Justamente. Entonces están comprando eso. Las personas que tienen aquella zona o que van a mariscar aquella zona, le venden el marisco allí, con lo cual es sacado del mar y comiéndolo ya directamente, así ¿no? Así y entonces todo eso tiene un valor añadido que hace que esto vaya para adelante, y así vemos que la gente que más demanda, ahora ya en España ya muchísima gente, pero antes eran los turistas, sobre todo nórdicos, los que venían, ellos no querían venir a un turismo de meterse en primera línea de playa, no, ellos querían esto. Claro, eso sí que es una contribución a la felicidad. Eso sí, ¿verdad? Eso sí. Bueno, Pepe, pues tenemos que dejarlo, pero yo estoy completamente convencido de que todos ustedes, todos vosotros, quedasteis complacidísimos con la presencia, las palabras, la erudición y la pedagogía
y el buen humor de Pepe Leira, que ya, en fin, voy a repetir, a partir de ahora queda fichado en nómina más o menos, ¿no? Dicho así, ¿verdad?, en términos, y volverá, desde luego, de mi parte, yo encantado, con la frecuencia posible. Yo haré que, en fin, de que antes pronto que tarde, en todo caso. Bien, como el tiempo ya se fue, como te dije, ahora es el momento para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, dije hace un rato, en una mención de pasada, que Pepe tiene alma de poeta, lo es de facto. Yo de mí no debo hablar, es decir, pero en todo caso, cualquier día, en cualquier momento, haremos mención. No estamos para esto, la presencia de Pepe no viene justificada por esto, pero podremos, ¿por qué no?, leer sus versos en algún momento, pero en todo caso quede subrayada su condición de poeta, su condición literaria, además de muy otras cosas, incluyendo su bonhomía, que es algo sumamente importante, naturalmente. Bueno, hoy voy a leer unos poemas de un poeta, a mi juicio, notabilísimo, de lo mejor de los últimos 40 o 50 años. Para mí, en fin, no es que haga una memoria en demérito de nadie en particular, pero a mí Antonio Colinas me parece un poeta tremendo, de un fuste poético elaborado, redondo, completísimo, en fin, Antonio Colinas, de él me vengo ocupando, es leonés del año 46, 1946. Fue premio de la crítica ya hace muchos años, creo que en 1975, con Sepulcro en Tarquinia, que era el poemario de que se trata. En cualquier caso, la poesía Antonio Colinas es una poesía llena de preguntas troncales de la vida y de la muerte y de la pasión y de la eternidad. Es una poesía emocionante y emocionada, de la que voy a leer, ya digo, composiciones de su celebrado poemario Astrolabio, que lo voy a mostrar a la cámara, porque naturalmente también se puede leer poesía que no muerde. Es decir, Astrolabio es el título editado por la prestigiosa editorial Visor, que edita poesía desde siempre. Esta es una edición del año 1979 y esta sí, como veis, la encontré en mi biblioteca, por eso puedo mostrarla. Bien, voy a leer un par de poemas, uno más corto, otro lo leeré incompleto, leeré solo la entrada porque es un poema bastante más amplio, pero creo que merece la pena. El primero que voy a leer se titula Para Clara. Pero claro, pero que podría ser, pongamos, verbigracia, para Marta. Dice así: precisamente ahora que no sé qué decir, que no sé qué decirte, quiero ponerte aquí al lado de los días de la isla, al lado de estas páginas que escribí con la luz. Aquí quiero dejar sencillamente unas pocas palabras circundando tu nombre, envolviendo tu nombre y tu luz con la luz.
para Clara, para Marta. Y este otro es impresionante, habría que leerlo todo, pero así yo os pongo en situación, en fin, y ya lo continuáis por vuestra cuenta, si os hacéis con el libro. Se titula Penumbra de la piedra, y como digo, es un largo poeta que ya va apuntando maneras orientativas con la cita previa de una rima de Dante, que dice parlan bellezza e virtù al intelecto, que es una cosa preciosa ya en sí misma. Yo creo, yo casi ya no sigo, es decir, es que es, ¿verdad? Entonces aquí hay, pongo un poco en situación, hay la expresión del amado, la amada, claro, Dante al fondo, el amado, la amada, el que espera, amado, amada, el que espera, después habrá más, pero yo me voy a referir solo al amado, amada y el que espera. Dice así: amado, de la penumbra de la piedra brota el odio y el amor, y turbia se alza del oscuro la luna sobre el tiempo, y negra y bronca está para la vida el alma. Y el amor, oh, el amor, dulce palabra que arde en la belleza. Amada, la vida brilla como un astro húmedo en esta noche para mí, y si en ella flota el dolor, no puedo comprenderlo. Me lleva un labio y otro labio, espera mis labios y la piedra amordazada. El que espera, misteriosa es la noche y viene un viento de acacia que enardece con dos sombras. Amado, aún siento el amargor de haber gozado la belleza junto al cuerpo que niega todo posible amor. Mi juventud se iba. La luz del mediodía de las torres sangraba luz en el claustro sagrado. Se ausentaba del cedro primavera. Amada, aún siento el estupor de descubrir contigo la belleza, cacería, en el bosque que me ha estado vedado y en el que las palomas y las fuentes entablan la batalla. Y qué derrota y qué victoria en lo impenetrable. Toda mi adolescencia coronada con tu palabra y pinos y banderas, mas ay, en mí sonríe la que llora y como humana quito cuanto doy. El que espera, todo me lo negó sabiduría, las horas desgastadas con los libros desgastados por las horas, pero nunca sabré de este misterio, de él y de ella brotando de lo oscuro como una turbadora melodía. Todo lo niega el número y la letra, pero no el pasmo, el júbilo creciente, que aquí a mis pies madura como fruto. Aquí estáis, ascended, pues invisibles hilos entraman los cuerpos mortales. Pasa la luz y beso los aromas, y beso todo y nada y lo pretérito. Yo solamente te iba a pedir una cosa, si me es posible, Julio. Claro, por supuesto. Uno, hacer un pequeño anuncio publicitario, decirle a la gente, porque va a salir luego mucho en los periódicos, está patrocinado por la Universidad de La Coruña y por... Disculpa, te iba a exhortar a que lo hicieras. Sí. Si te parece, cerramos el Sí, tal sí, sí. y ya le entramos a eso. Y era decir que va a haber un congreso internacional de filosofía, sociología y todo eso, el 19 congreso se hizo en todos los lugares de España, que aquí se hace con la colaboración de la SIEU y el Campus Industrial el 3, 4 y 5 de octubre de 2018. Os metéis en internet y ya lo tenéis ahí. Ya están apuntados para hablar de comunicantes 261 personas, de los cuales unos 60 y pico son extranjeros. Es el mayor congreso que se hizo
en España de una forma multidisciplinar sobre este tema. Y simplemente una frase final, también con el permiso de Julio. Como él me preguntó al final, la culpa es tuya, sobre el turismo de naturaleza, yo quisiera acabar mi intervención con 5 versos de Uxío Noboneira en su libro Elexías do Caurel, Os Eidos, que fue el poema que vi de mayor identificación de un hombre con la naturaleza. Sí, lo hablábamos ayer. Y entonces ahí dice, en ese poema dice, lo recuerdo de memoria perfectamente, él era un buen amigo, la mujer, los hijos siguen siendo buenos amigos, ¿no? Él murió, ya. Bueno, decía, vosotros fijaros qué identificación con la naturaleza. Vosotros fijaros estar en un bosque y estar viendo que era un riachuelo. Y dice, canta a fontiña, canta a fontela, e aínda que a canción é dela, ten unha cousa miña pola que podo entendela. Bueno, extraordinario cierre con los versos de Uxío Noboneira y, naturalmente, con los versos de Antonio Colinas que hace un momento cerré, delicada poesía, de entero poeta culto, poesía elaborada desde la esencia, desde la esencial profundidad, la plenitud de la inteligencia y el nervio vivo de toda sensibilidad. Antonio Colinas, sin duda, uno de nuestros mejores y más elevados poetas actuales. Y Uxío Noboneira, con ese, en fin, marchamo de esos versos hondos, sentidos y desde luego luminosos que prestó la voz de Pepe Leira, que por otra parte tanto le agradezco. Y hasta aquí por hoy nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y también se acaba aquí, naturalmente, como es costumbre, Crisol de Cultura, en este sábado 7 de julio de 2018. Muchas gracias, Pepe, por tu presencia, por tu conversación. Estoy seguro que ha resultado particularmente complaciente para un número, si no absoluto, desde luego creciente de espectadores. Estoy seguro que, en fin, que ha resultado un programa magnífico y redondo, no tanto por mi presencia cuanto por la tuya. En todo caso, quedas, ya ves, emplazado, es decir, casi notarialmente, en fin, a que vuelvas en outras próximas oportunidades. As miñas felicidades a Julio por que iso é o difícil, manter durante moito tempo, non que teña unha duración de que duran moitas cousas, son moi efímeras e dura un mes ou 2 meses e tal, sino durante tanto tempo, digamos, un programa como este Crisol da Cultura, que está ademais en competencia os sábados con moitas cousas e con tal, e que siga subsistindo e que siga atraendo a todos vostedes, eu lles animo e o felicito, digamos, pola idea, e animo porque é a alma mater, digamos, de todo isto. Bueno, yo a Pepe Leira le agradezco esto, sobre todo además por su, naturalmente, amistad. Yo puedo asegurar, en fin, que esto no estaba previsto, esto no estaba en el guión, naturalmente. En fin, yo me quedo muy complacido. En todo caso, te lo agradezco muy de veras, porque hay un algo de verdad, bueno, hay un todo en lo que propones, en lo que tiene que ver con mi persona, diré que hay un algo de verdad, claro que sí. En todo caso, yo creo, lo hablábamos tú y yo hace no tanto, que este tipo de programas, al margen de su audiencia cuantitativa, más o menos amplia, lo que sí es cualitativamente
importante, porque nadie se acoge a un programa cultural que no tiene una intención pretenciosa, sino de conversar, en fin, hombre, hay cosas que solo se pueden decir de un modo y hay alusiones, pero en realidad las referencias culturales, la inquietud por la cultura, porque yo creo que básicamente es eso, la inquietud de la cultura por la cultura hace que las personas asiduas, espectadoras de un programa de estas características, incluido naturalmente yo honradísimo este mismo, pues lo son, repito, cualitativamente en un sentido más a propósito. Y ahora permíteme, y yo creo que a partir de ahora, con tu presencia, más si cabe. Muy bien. Por supuesto. Moitas gracias por invitarme. Más si cabe. Bueno, pues vamos a ver. Como digo, hasta aquí nuestro programa de hoy de Crisol de Cultura. Muchas gracias, toda mi gratitud, como de costumbre, a todos vosotros por vuestra fidel presencia de cada semana, esta que estamos comentando, por vuestra actitud crítica, por vuestra complacencia también alguna, y en todo caso nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación, y después ya, naturalmente, en Internet, a través de YouTube, para todo el ancho mundo. Se ha de decir que el próximo programa, esta vez sí lo tengo confirmado de una manera, habría que decir deovolente, es decir, el próximo sábado vamos a hablar de ópera. A ver si lo hacemos de una manera que resulte razonablemente divulgativa, atractiva, estimulante, no diré ya que singular, porque en fin, ya, pero, y de ópera, digamos en general, pero sobre todo de la ópera en Ferrol, de la referencia operística en Ferrol. ¿Acaso en otra oportunidad nos hablaremos de la ópera solo en sentido más universal? Pero claro, en fin, el tiempo que el programa permite, pues, en fin, es el que es limitado y ya se sabe. Y de esto vamos a hablar, como digo. Así que, la recomendación de costumbre, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se ofrecerá una interesante película seguida de animado coloquio a su final. Nos vemos, pues, el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Será, como siempre, un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.